¿El demonio es también alguien real? Salte de fiesta esta noche con nosotras y te quitamos la idea de ser cura. Así, ¿eh? Porque luego de cura se me han enamorado también gente, ¿sabes? Antes no estaba tan gordo y eso también... En Madrid tenemos la desgracia de ser una de las 2 ciudades del mundo con una estatua al ángel caído, una estatua de Satanás a 666 metros sobre el nivel del mar. Le dije adiós. Digo, mira, adiós, yo no lo voy a dejar con Lola. Si quieres que sea cura, que lo deje ya conmigo. Y el sábado siguiente quedo con ella y de repente, en vez de besarme en la boca, me pone en la mejilla. Y digo, me cago en... ¿En qué momento te encuentras con Dios? Hablando, que me decía, Jesús, yo te he creado por amor, yo he muerto por amor a ti, y tú no puedes vivir como si yo no existiera. O sea, tomar esa decisión tiene que ser difícil y duro y hay que ser muy valiente para tomarla también, ¿eh? El suicidio, el tema del aborto. Vamos a hablar un poco... Tengo presente, hace 4 días celebré el funeral de un chaval de 27 años que... Los casos de... ¿No crees que están motivados por esto? Gente que se ha infiltrado porque sabía que de cura iba a poder tener acceso a niños sin supervisión. ¿Cómo era Jesús? Pues fue una bomba nuclear. Padre Jesús, bienvenido al punto de partida. Padre Jesús o Padre Jesús. Don Jesús no, pero Jesús o Padre Jesús, lo que quieras. Nada, muchas gracias por venir a nuestra casa. Que sepas que eres el primer invitado de fuera de Cantabria. Estamos ampliando horizontes. Qué bien. Y también estrenamos hoy oficina de verano. Hemos cambiado el set a la terraza aquí del BNS. Pero bueno, siempre con unas vistas increíbles del mar Cantábrico. Y nada, a ver, llevo toda la semana preparando la entrevista. El tema de la iglesia es un tema que me interesaba mucho tocar en el podcast. He ido pensando muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones, aunque la dinámica del punto de partida siempre es centrarnos en la historia personal del invitado, que creo que tu historia también merece hablar de ella. Pero por arrancar así, rompiendo un poco el hielo, con una pregunta. Desde pequeños, ¿no? Hemos oído hablar de Dios. Cada uno tendrá su concepto, su idea de qué representa. Cuando tú hablas de Dios, ¿de qué estás hablando exactamente? Cuando yo hablo de Dios estoy hablando de alguien que es amor, que es lo que yo experimenté en mi momento de conversión. Alguien que es un amor que impresiona, que nos ama con todo su corazón. Una persona, no humana, no de carne y hueso, sino una persona, porque es un yo, tiene una subjetividad, es alguien, le importamos, nos quiere, nos ha pensado, nos ha diseñado, ¿no? Y ese es alguien que cuando aceptas la fe cristiana y te entras un poco y te das cuenta de que no es un Dios que está solo, sino que es un Dios que son 3 en 1. Eso es el misterio más grande de la Iglesia, no la Trinidad. Es como un trébol de 3 hojas o un huevo de 3 yemas, la gente dice siempre en plan de broma, ¿no? Que es tan amor que no está solo, sino que son 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y que para mí es amor, o sea, es alguien que es amor, no alguien que te quiere, alguien que es amor, un amor que se desborda. Y alguien que yo cada vez que rezo, elevo mi corazón a él, me quedo alucinado de que me siga queriendo con lo desastre que soy. Para mí eso es Dios. Claro, o sea, que para ti es algo real, no es un concepto. No, para mí es alguien real, porque yo tuve un encuentro personal con Dios, no una visión ni una fumada, sino un encuentro, una experiencia personal con alguien, con 3 personas, ¿no? Con una persona, con 3 personas, con Dios, con alguien, ¿no? Y es alguien que es real, no es un concepto, no es una idea filosófica, ¿no? De hecho, yo no creía en Dios en mi adolescencia hasta que tuve ese encuentro personal con él. Y los conceptos para mí vinieron después, ¿sabes? Primero fue el encuentro con él. Luego aterrizaremos un poco eso. ¿Y el demonio es también alguien real o es una figura, ¿sabes? Algo figurado? En mi experiencia, el demonio es también alguien real, pero no está al mismo nivel que Dios, porque hay muchas personas que desde fuera piensan como que es como lo del ángel bueno y el ángel malo, ¿no? Como que Dios está aquí, el demonio está aquí y hay una pelea épica, ¿no? Lo que nos dice la Iglesia es que el demonio es un ángel caído, o sea, Dios creó a los ángeles, ¿no? La Iglesia dice que Dios creó a los ángeles, la Biblia dice que creó a los ángeles, y que de esos ángeles, algunos ángeles
desobedecieron a Dios y se corrompieron, se convirtieron en demonios. Entonces, no son Dios, no son dioses, son ángeles ángeles caídos, ¿no? En Madrid tenemos la desgracia de ser una de las 2 ciudades del mundo con una estatua al ángel caído, una estatua de Satanás a 666 metros sobre el nivel del mar. Y es alguien que tienta, seduce, fastidia y cuando puede, posee. Y eso yo en los exorcismos que he podido participar lo he visto. No es una energía, no es un concepto, es alguien también. Muy capullo. Vale, empezamos fuerte, vamos a aterrizar un poco Sí, sí. y a suavizar un poco la conversación. Habrá gente que estará diciendo, ¿what? ¿Qué es esto? Claro, es que hemos empezado muy fuerte y vamos a ir aterrizándolo, ¿vale? Porque dentro de que un poco la dinámica va a ser conocer tu historia y repasar tu historia, ¿no? Desde la infancia, pero tocaremos la iglesia y hablaremos un poco más, quizás en detalle De lo que quieras, Fer. El Jesús niño. En Jesús niño. Claro, eres el 13º de 14 hermanos. ¿Cómo es criarse en una familia tan grande? Entiendo que cada uno tendréis vuestras tareas, o sea que habréis tenido que colaborar muchísimo con la familia, Claro. con vuestros padres. Imagínate qué loco, 14 hijos, ¿no? Mis padres les decían que estaban locos, que qué hacían, que cómo se les ocurría, ¿no? Y le decían a mi padre, tú eres del Opus o tú eres tal. Y decían, no, a mí me gusta mi mujer, y como me gusta mi mujer, y yo tengo 14 hijos, ¿no? Lo decía así muy graciosamente. Yo soy el 13º, efectivamente, de 14, y claro, pues el crecer en familia numerosa tiene sus partes buenas, como son, aprendes a socializar, a relacionarte, a compartir, a vivir en pobreza, mi familia es pobre, ¿no? A conformarte con lo que tienes, a heredar la ropa, a convivir con otros. Tiene sus partes malas, pues al final somos un mogollón. Al final yo fui como el príncipe destronado porque yo parecía que era el último y nació mi hermana y me quitó el puesto. Y también creces con tus traumitas ahí, con los daddy issues que dicen ahora, con los problemas con papá y tal, ¿no? Y mis heridas emocionales y mis cosas que también me afectaron, ¿no? Y en algún momento sí que me he sentido solo, porque es verdad que, sobre todo en mi momento de crisis de adolescencia, no tenía con quién compartirlo, porque en mi casa había tal mogollón, porque mis hermanos mayores, bueno, éramos unos liantes todos, y que la liaron mazo con unas cosas, mi madre estaba súper ocupada con ellos, no tenía tiempo para mí y tal, mi padre estaba todo el día trabajando, entonces tiene como su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero mi madre siempre cuando le dicen, jo, has tenido 14 hijos, son muchos, le dice, vale, ¿a cuáles mato, no? ¿A cuáles quito? O sea, ¿a cuáles tacho de la lista, no? Entonces la verdad es que es una experiencia muy bonita, es una generosidad brutal la de mis padres y luego con mis hermanos hay una unión muy grande. Y aunque en algunos momentos ha habido, como te digo, dificultades y dureza, no lo cambio por nada, la verdad. Claro. No, la verdad es que tiene que ser una experiencia brutal. Yo soy hijo único, o sea que mira la diferencia, ¿no? La diferencia. Sí. Diferencias de edades brutal y de generación, ¿no? Casi Claro. que... Mi hermana mayor, la más mayor, me saca 20 años. Yo tengo 43, él tiene 63. Y en general los hijos han ido más o menos uno por año, salvo algunos saltos. Cuando llegó mi hermano Francisco, parecía el último por la edad de mi madre, pasaron 3 años y vine yo, ¿no? Y luego mi hermana Katia. Entonces, claro, tenemos por una parte como que vamos muy seguidos, pero efectivamente entre Gema y yo hay 20 años de diferencia. Entonces, claro, eso es muy bueno a nivel de crecimiento intergeneracional también, ¿no? Y es una cosa que también es bonita, la amistad con mi hermana Katy, luego con mi hermano Tito, que era Francisco, que era como con el que me llevaba bien de pequeño. Es como una mezcla curiosa. Ahora con el que mejor me llevo es con Fernando, que por ejemplo me saca 10 años. O sea, depende un poco completamente del momento, pero es muy bonito. Ese intergeneracionalidad es algo que es muy chulo. En realidad te hace crecer. Y hoy falta mucho eso. Sí, seguro. Porque claro, entiendo que tienes otra visión y encima de tus hermanos, que ya no son tus padres. Igual tus padres tienen otra manera de educar, pero con tus hermanos igual hay otra confraternidad, ¿no? Que es mucho más fácil aprender y desarrollarte. Total. ¿Cómo vivía tu familia la iglesia, el cristianismo, la fe y demás? ¿Eran mis practicantes? Padres eran católicos muy tradicionales, ¿no? Venían de un momento muy difícil de la iglesia, que ahora tampoco es momento de hablarlo porque este podcast no es sobre eso, pero un momento muy difícil de la iglesia en el que ellos como que se posicionaron muy claramente a favor de la tradición, ¿no? De la iglesia. Entonces, ellos habían vivido una fe como muy desde el temor, ¿sabes? Del temor, el infierno, tal, no sé qué, el pecado. Y entonces como que al transmitirnos la fe, es como que nosotros, sobre todo a partir de mi tercera hermana, Susana, rechazamos eso. Era como, a mí no me va esto del, ¿sabes? El demonio, el infierno, el pecado, tal.
Entonces, desde mi hermana Susana, que es la tercera, los demás nos apartamos de la fe, de la iglesia, nos fuimos yendo uno tras otro, ¿no? Porque ellos pues tenían fe, pero no cuadraba con nosotros, ¿sabes? Entonces, hemos tenido un momento, ya te digo, de alejamiento todos, menos mi hermana pequeña y mis dos hermanas mayores. Los restos hemos tenido un momento de despiste. Entonces, yo sí que mamaba la fe en casa, rezaban el rosario cuando yo era pequeño mis padres, nos enseñaban, hablaban cosas de Dios y tal, pero se quedaba a un nivel conceptual que no me convencía, la verdad. Y a mis hermanos tampoco. Entonces sí que mis padres han sido creyentes, pero yo no puedo decir que he sido creyente desde pequeño, que yo quería ser cura desde pequeño y todo eso, porque sería mentir. ¿Qué quería ser Jesús de niño? Paleontólogo. Paleontólogo, Paleontólogo. Antes hemos hablado de las Dolomitas, que ahí también hay fósiles, ¿no? Paleontólogo, me encantaba la paleontología. Yo soy muy friki, ¿vale? De todo en general. O sea, no solamente con el café también, el café molido y Señor de los Anillos, todo. Soy súper friki de todo. Y entonces, cuando era pequeño, me dio por el friquismo con los dinosaurios. Y si yo lo tenía clarísimo, paleontólogo, ¿sabes? O sea, me quería dedicar a la paleontología. Eso es lo que quería ser. Bueno. Tenía que tener una familia y quería tener hijos y quería pues ser un tío normal, ¿no? Ahora hablaremos también del tema de la familia, de lo que dejas atrás con la iglesia, pero vamos a seguir un poco el hilo. ¿Quién era tu referente cuando eras pequeño? Nadie. Nadie. No Tengo que reconocer que nadie. Es decir, hoy en día hay una crisis de referentes muy grande entre los jóvenes. Los jóvenes, hoy lo vemos, ¿no? Sus referentes pueden ser personas que no son modelo de nada, porque a lo mejor solamente tienen muchos seguidores o tienen mucha pasta, ¿no? En mi época no había ningún referente con el que yo me identificase, ni externo ni cercano. Mi hermano Fernando, que es con el que mejor me llevaba y que se ha convertido luego en mi referente ya más adelante, se fue de casa con 18 años porque se peleó con mi padre, ¿no? Mi padre tenía un carácter tremendo. Y entonces ese podía haber sido mi referente, pero se fue de casa, ¿no? Y yo se lo viví con una cierta orfandad. Entonces yo realmente puedo decir que he crecido sin referentes y ha sido uno de los problemas que más me ha afectado en mi vida. Y tengo que decirlo, prefiero haber crecido sin referentes que con malos referentes, también te lo digo, ¿eh? Bueno. Pero en ese momento tengo que reconocer que no hubo nadie que fuese como, yo quiero ser como... No lo había, claro. Sinceramente, ¿eh? ¿Eso puede haber llevado a que en la adolescencia estuviste algo perdido? Sí, completamente. Sí, porque me sentía muy solo. Yo en mi adolescencia la recuerdo como tiempo de soledad, ¿no? Es decir, yo con mis colegas, teóricamente, jaja, fútbol, no sé qué, salir por ahí, tal, botellón, no sé qué, pero que era la época del botellón, la mía, que a lo mejor alguno ahora lo oye y dice, ¿eso qué es, no? No, yo creo que ha vuelto. Sí, empezamos nosotros, fuimos los primeros. En tercero y cuarto de la ESO a hacer botellón. Y esto me sentía muy, muy vacío, muy triste en mi adolescencia. Yo lo tengo que reconocer. O sea, con mis colegas no. Pero luego llegaba a casa y decía, vaya, o sea, en la vida no hay nada más, no hay como algo más profundo, algo más bonito, ¿no? Yo había tenido una novia, luego lo dejamos y estuve como un tiempo sin novia y también ahí como no tienes nadie que te quiera. Y yo creo que también eso me hacía sentir como aún más solo. En casa, como te dije, había muchos problemas con un hermano que tenía unas dificultades que no voy a contar por tener privacidad, otra hermana que se divorció, mi hermano Fernando, como te he dicho, que se fue de casa y tal, y entonces ahí se generó... ¿Se te ha ido la pinza? Ya sé, se nos ha ido la pinza completamente. Y yo recuerdo la adolescencia como un tiempo eso, de aparente pasármelo bien, colega, no sé qué, jiji, jaja, y realmente luego volver a casa y sentirme solo y vacío y pensar, y la vida solo es esto, la vida solo me da esto, y de hecho tengo como una imagen, ¿no? Imagen que es como si lo viese todo como gris, ¿no? Como con un velo, ¿sabes? Y que eso le pasa a muchos adolescentes, ¿eh? Yo hablo mucho con jóvenes y aparentemente tal, pero luego... Yo creo que es eso. Ahora mismo hay como una tendencia, ¿no? A disfrutar muchísimo de la vida, a salir, a ir a cenar, a viajar muchísimo. Pero me da la sensación de que luego, es eso, luego cuando paran están como vacíos porque no tienen unos objetivos o no tienen un propósito. Una meta en la vida, unos buenos referentes. Yo hablo mucho con jóvenes, como os comentaba antes, ¿no? Con jóvenes cristianos y no cristianos, ¿eh? Y es común, es decir, el tema del vacío, de la soledad, del pensar, es que si yo me muriera ahora mismo no pasaría nada. Y de hecho hay muchas encuestas que hablan de los adolescentes y la ideación suicida, que es bastante elevado, el número de chavales que de vez en cuando se plantean con un bajón, ¿no? Y eso... claro, yo lo vivía en mi época. Y además yo veía que mis colegas, teóricamente, no les pasaba, estaban todos bien y decía, pues seré yo que estoy mal hecho, ¿sabes? Pero fueron ahí sus 2 años sobre todo bastante oscuros y no digo que fuera suicidar ni nada de eso, ¿no? Gracias a Dios no se me pasó por la cabeza, pero sí de tristeza, vacío, es decir, pues la vida es esto, tío, confórmate, no hay nada más. Salir con tus colegas, pasártelo bien, aprobar, hacer una carrera, encontrar una chica, que yo pensaba que no iba a encontrar una chica, pues tenía muy baja autoestima.
muy baja autoestima. Y entonces, así estaba como un poco como sobreviviendo, ¿sabes? Y mi adolescencia en ese sentido la recuerdo fastidiada. Por eso conecto tanto con los jóvenes, porque cuando hablo con ellos ven que les entiendo por qué he pasado por lo que han pasado ellos, ¿sabes? No me olvido. Esto es importante, claro. Al final, hablar desde la experiencia es... el apoyo que puedes dar es mucho Claro, mayor, ¿no? es ser testigo, no maestro, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Claro, en ese momento, lo que tú dices, no sabes qué buscabas tampoco, ¿no? Porque al no tener esa referencia, no tener... Claro, simplemente pasar... No sabía lo que buscaba ni lo que necesitaba. O sea, no sé el típico de, y entonces me encontré con Dios. No, es que no sabía lo que buscaba. Y me encontré con Dios fue fortuito y tal. Lo que me pasó primero fue que mi madre sí que se dio cuenta de que yo estaba un poco como así, y yo había ido de campamento de pequeño con una parroquia, a unos campamentos, y mi madre me dijo, oye, ¿por qué no te animas a ir al campamento este año? No sé qué tal. Y entonces dije, gente nueva, gente distinta, tal, tenía buen recuerdo de cuando era pequeño. Yo te digo, no estaba bien, mis colegas no eran amigos, eran colegas, y dije, pues venga, mamá, sí, voy al campamento, ¿no? Y fui un poco pues para pasármelo bien, tal, no sé qué, y de hecho, tampoco, el campamento era cristiano, pero tampoco lo viví de un modo religioso. Pero ahí sí que apareció Lola. Lola fue es una chica muy guapa, muy maja, que me hizo tilín tolón, ¿no? Entonces ahí fue como, ostras, tal. Y entonces me enteré de que yo también le gustaba a ella. Y yo decía, ostras, esto es blanco y en botella. Entonces le pedí salir ahí en el campamento y empezamos a salir. Y entonces también en ese campamento hice como un nuevo grupo de amigos con la gente que iba, ¿no? Gente súper buena, Gabriel, Marina, que ahora es monja, o sea que ha habido ahí mi hermana Katy, Carol, que es otra chica, y un grupito de amigos que después del campamento seguimos quedando. Y al seguir quedando me permitió cambiar de amigos, ¿no? Y el rollo con esos amigos era distinto, porque era como que nos preocupábamos unos por otros, salíamos pero nos lo pasábamos bien, bebíamos pero no nos emborrachábamos, hablábamos de cosas profundas, sobre todo con mi amigo Gabriel, con Lola estaba súper bien, o sea, un noviazgo muy bonito, muy chulo. Entonces, esto me permitió como cambiar de amigos y vi un poquito la luz, de decir, ostras, porque claro, yo no me había dado cuenta de que el problema mío era que mis colegas no eran amigos. Yo pensaba que... Colegas, de salir y tal, pero claro, muchas veces eso pasa, ¿eh? Que yo creo que lo veo, ¿no? Pues los adolescentes como que quieren tener un amigo tal, pero claro, al final las pandillas que hacen, pues bueno, cada uno va un poco a su bola y sí, se lo pasan bien juntos, hacen muchas cosas juntos, pero no hay una relación profunda con nadie. Y eso, completamente. Y eso yo creo que... Y cambiar de amigos en la adolescencia es muy difícil, porque a veces los padres dicen, pero cambia de amigos. Sí, claro, me voy a otro grupo de acoplado, hola, ¿sabes? ¿Me acogéis? No se puede hacer eso. Entonces, al final te conformas con lo que tienes, ¿no? Y claro, yo no me daba cuenta de que no tenía amigos de verdad hasta que conocí amigos de verdad y dije, ostras, yo lo que quiero es esto, ¿no? Mis colegas anteriores se picaron de que dejara de quedar con ellos, pero vamos, que me quiten lo bailado, ¿sabes? Yo estaba con mis amigos y eso me dio un poquito de luz. Y ahí sí que es verdad que mi amigo Gabriel, que éramos amigos, nos hicimos como mejores amigos, sí que puedo decir, ahora que lo pienso, que ahí se convirtió un poco en referente para mí, Gabriel. Yo creo que yo para él también, ¿no? Y nos acompañamos mucho en esa época como de amistad, no sé qué, tal. La verdad es que sí, y él es muy cristiano, él sí que era muy creyente, estaba muy metido. Entonces yo creo que eso también me ayudó a mí a que se me cayeran barreras, ¿sabes? Respecto del tema de la fe y todo eso. Nah, yo se lo digo mucho a mi hija mayor, que no tenga prisa, que los amigos van a ir apareciendo a lo largo de los años. Y yo, mis amigos personales más íntimos han aparecido ya muy de mayor, o sea que es que no... Tal cual. No hay prisa. En ese momento de la adolescencia, de la conexión con Gabriel, de la relación con Lola, ¿en qué momento te encuentras con Dios y qué pasó ahí para que... Porque claro, parece que como que ya encarrilabas lo de tener una novia, una familia, ya está. Ser paleontólogo. Estaba todo hecho. Ya tengo una novia súper guapa, además, que me quiere un montón. Un nuevo grupo de amigos, tal. Ya estaba encarrilado. Ya no me faltaba nada, ¿no? Y sin embargo, el 12 de septiembre del año 98, que fue, tú tuviste en el 98, Yo conocí a mi mujer en el 98. Lo he dicho antes. Eso lo he pensado, pues fue yo el año de mi conversión. El 12 de septiembre, yo estaba en casa, aburrido, mis colegas del campamento mis amigos del campamento estaban de vacaciones, mis colegas no quería quedar, mi novia estaba en Comarruga de vacaciones, yo estaba en casa porque no había pasta para irse de vacaciones, estaba aburrido como una ostra, y le digo a mi madre, joder, me aburro un montón, ¿qué puedo hacer? Me dice, ¿por qué no coges algún libro y te pones a ojearlo y tal? Y bueno, pues cogí un libro
y entonces era como un pequeño libro, libro TVO, ¿vale? TVO. Entonces empecé yo a ojear el TVO, y el TVO hablaba de un tío que había nacido, que su madre era cristiana pero su padre no, que creció en una ciudad como súper populosa, con muchísima fama, con un montón de chicas, tuvo un hijo por ahí, y que luego como que se tuvo una crisis existencial, empezó a como a buscar en diferentes filosofías, religiones, no sé qué, y que luego al final como que se hizo cristiano y tal, y al final como del TVO te decían, pues este tío es San Agustín, o sea, un obispo del siglo IV, Ajá. pero que su vida es así, él la cuenta en un libro que se llama Las Confesiones, era una sociedad muy parecida a la nuestra. Y a mí me impresionó porque dije, yo de Jesús he oído hablar toda mi vida, desde que era pequeño, en mi casa hay crucifijos, no sé qué tal, pero y me siento como Agustín, vacío, he podido tener lo que he querido, pero nada me llenaba. Y este Cristo, entonces, ¿quién es que puede cambiarte la vida, no? Entonces, en ese momento de apertura, de pronto, sentí un amor que me invadió como una ola. O sea, un amor brutal. Un amor que me transformó, lo sentí físicamente, lo sentí emocionalmente, experiencialmente. Y junto con ese amor sentí como unas frases, pero no en plan oírlas, ¿vale? Sino en el corazón. Y era Dios hablándome, que me decía, Jesús, yo te he creado por amor, yo he muerto por amor a ti, y tú no puedes vivir como si yo no existiera. Pero no en plan bronca, sino en plan ternura, en plan, eres súper, o sea, yo traduzco, eres súper importante para mí, te quiero un montón y tú estás como pasando de mí, ¿no? Entonces yo en ese momento me di cuenta de que Dios existe, de que Dios es real, de que es una persona, ¿no? De que no es un concepto ni era lo que me habían contado mis padres con su mejor fe, o sea, con su buena intención, sino que era amor, como te he dicho al principio. Y entonces a mí eso me tiró del caballo, ¿no? Como San Pablo, o sea, me dejó, ¿esto qué es, no? O sea, impresionadísimo. Y además, esa sensación no fue un segundo, se me quedó durante semanas. Un amor que me desbordaba, alucinante, una presencia, ¿vale? Como allí conmigo, no física de estar aquí, sino interior, ¿vale? Y a mí eso me hizo darme cuenta de que, o sea, de golpe, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Jesús es Dios. O sea, se me vino como todo de golpe, no como un concepto, como te decían, sino realmente como una experiencia vital, ¿no? Que me transformó. O sea, yo ahí empecé a creer en Dios, me fui a confesar, empecé a ir a misa, empecé a rezar todos los días y empecé a ser creyente, ¿no? Y ahí, en ese momento, también, al mismo tiempo, sentí como una voz que decía, yo quiero que seas sacerdote, ¿no? Para mí fue como en ese momento, en plan, te peta la cabeza, en plan, pero ¿esto qué es? O sea, todo a la vez, ¿no? Todo a la vez. Entonces, me quedé muy choqueado, muy noqueado. Entonces, el tema de eso de lo de ser cura, dije, te has rayado, Jesús, déjalo, déjalo. Entonces lo dejé como aparte y me quedé como disfrutando de la experiencia del amor de Dios, o sea, dejándome llevar por ella, creyendo, rezando, acercándome a Él, ¿no? Y entonces esa fue mi conversión, o sea, momento de cambio vital, radical, de vida y de todo, ¿no? Hostia, ¿no? Sí, sí, sí. Un, Fue algo un shock bastante alucinante. bastante Te fuerte. decía antes, perdona, que yo lo veo desde ahora y digo, es que es un milagro, de verdad, ¿eh? Perdona, que te he cortado. No, no, no. ¿Lo hablaste con alguien esto? ¿Con tus padres? ¿Con Lola? ¿Con Gabriel? ¿Qué va? ¿No? ¿Te lo comiste tú solo? Y... Me lo guardé, me lo guardé. Sí, me lo guardé porque, no sé por qué, en verdad, porque ya ahora soy súper extrovertido, pero me lo guardé, yo lo viví interiormente, no se lo conté a nadie. Yo ahora lo digo, que no se lo conté a nadie, pero no se lo conté a nadie, lo llevé interiormente, pero cambié de vida. O sea, cambié de modo de ser, en el buen sentido, dejé de pecar o intenté dejar de pecar porque eso es imposible, empecé a ir a misa, empecé a rezar, yo cambié mi vida por dentro, ¿sabes? Y eso por fuera se notaba, o sea, la gente decía, estás cambiado, ¿sabes? Y, joder, ¿qué te ha pasado? Y mi madre tal, no sé qué. Pero claro, yo tampoco le contaba nada a nadie, era algo como muy íntimo, ¿vale? O sea, fue una experiencia tan íntima que era como en plan que no quería contarla como para no perderla, ¿sabes? No sé si te ha pasado alguna vez que hay algo tan íntimo y dices que es como lo cuente, como que parece que lo voy a perder, ¿no? Como un frasco de perfume que si lo abres... Y entonces me lo guardé, la experiencia de conversión me la guardé, pero en mi vida se notó y la gente se preguntaba, ¿no? Y fue de la mano de la otra experiencia, yo quiero que seas sacerdote, que yo, como te dije, aparqué completamente esa idea, pero luego me quedó un poco como ahí en el fondo. Eso es, ¿en qué momento vuelve esa voz? Siempre estuvo como de fondo, ¿no? Siempre estuvo como de fondo. ¿Y yo por qué he pensado esto, no? Yo tengo novia, me quiero casar, quiero ser padre, yo quiero tener relaciones sexuales, yo quiero... no me quiero perder nada de lo bueno de la vida, ¿no?
Porque claro, yo entendía ser cura como perderte lo bueno de la vida, que es como muchas veces lo puede entender un chaval, ¿no? Pero estaba como de fondo esa inquietud. Y entonces me venía al corazón, si Dios te ama tanto, ¿cómo te va a pedir algo que te haga infeliz? ¿No? Run, run. Pues es verdad, si Dios me quiere tanto y estoy viviendo ese amor, ¿no? Entonces fueron 6 meses de lucha, en los que Dios me fue dando como pequeñas señales, ¿no? Un cura que no había hablado con él en mi vida, amigo de mis padres, me mandó una carta random. Al día siguiente me llega una carta del cura de repente, ¿eh? Al día siguiente o a los 2 días. Porque el 12 fue sábado, entonces pues el lunes o el martes me llegó la carta. Carta postal, para la gente de la ESO, que sepa que en ese momento no había WhatsApp ni tal. Y hablándome de si me había planteado yo la vocación. Yo, justo en este momento me viene esto, ¿no? O ir a misa con mi madre un día al pueblo donde vivíamos, en Arganda del Rey, y de repente hablar un seminarista de su vocación. Un seminarista es uno que va a ser cura, ¿vale? Sí, sí. Y yo, ¿y por qué justo ahora, no? Entonces empezaron a pasarme como casualidades que me iban como diciendo, oye, piensa esto, piensa esto, piensa esto. Entonces, poco a poco, hay una cosa que me dijo un chaval que es verdad, lo que Dios te pide te lo hace desear, ¿no? Pues poco a poco, en mi corazón fue creciendo como el deseo de decir que, oye, pues, ¿y por qué no? Y me fui abriendo, abriendo, abriendo. Entonces allí hubo un momento en el que yo, fíjate qué cosa más rara, pensé como que le estaban como un poco medio engañando a mi novia, porque estaba como con ella, pero pensando como en dedicarme a Dios, está un poco ahí como... Entonces, a través de mi amigo Gabriel, intenté como sondearla a ver ella, ¿no? Le dije, porque a Gabriel, sin contarle esto, le dije, estoy pensando, no sé si seguir con Lola, tal, no sé qué, ¿no? Sondéale tú, a ver, tal, a ver, tal. Me dice, habló con ella, está súper enamorada, no sé qué, tal. Yo, ¡buah! Ni de broma, tal. Seguí un poco con eso. Entonces luego un colega del instituto, José Aragón, era un tío que sentía ese mismo vacío que yo había sentido cuando era adolescente, pero él sí me lo contaba, ¿no? Que se sentía vacío por dentro, que él veía que la vida no tenía sentido, que no le importaría morirse. A mí me impactó mucho porque yo estaba como él antes y digo, pues intentaba compartir con él mi fe, en esa edad un poco torpemente, pero claro, pues la fe, como decíamos antes en el desayuno, no se puede imponer, tú lo puedes proponer, pero es libre de cada uno, ¿no? Entonces, claro, yo le hablaba, pero a él no le calaba nada de lo que yo le decía, ¿no? Y entonces ahí, como que tuve un segundo momento fuerte en el que vi como que Dios me pedía que fuese a las personas que no le conocen para llevarles a conocer su amor. A tantos chavales como José Aragón, heridos, como había estado yo antes, con falta de amor, falta de referentes, falta de lo que decíamos, ¿no? A conocer al Señor, a conocer su amor, todo su amor, ¿no? Y en ese momento, en esa noche, me quedó claro que mi vocación era ser sacerdote. Pero yo no quería. O sea, yo me resistía a dejar a Lola. Claro, es que es cambiar todo, o sea, todos los conceptos de vida que tenías es cambiarlos absolutos. O sea, Completamente. O sea, es lo que lo hablábamos antes, ¿no? Tomando el café. Que esto tiene que ser muy vocacional, porque, vale, tú lo dices, ¿no? Ganas otras cosas que ni te imaginabas que ganabas, pero claro, en ese momento no sabes que las vas a ganar. Entonces, dejar atrás una vida... ¿Tú, Fer, crees que un chaval hoy diría, pues mira, lo de ser cura me gusta, voy a probar? Es que ni de broma, es que ni de coña, porque dices, no se te pasa por la cabeza, porque es algo que en principio no atrae, ¿no? Y menos si no estás metido en el mundo, pues si estás metido en el mundillo de la iglesia, pues todavía, pero es que un poco ahí desde el margen, ¿no? Entonces estaba yo ahí rayado, tal, y entonces le dije a Dios, digo, mira, Dios, yo no lo voy a dejar con Lola. Si quieres que sea cura, que lo deje ya conmigo. Entonces yo fui un cabrito con el Señor, porque le dije yo, o sea, como pensé, ya está, porque esto no va a pasar, ¿sabes? Y el sábado siguiente quedo con ella y de repente, en vez de besarme en la boca, me pone en la mejilla. Y digo, me cago en... Y aquí tenemos que hablar. Y yo, no, tenemos que hablar. Nos sentamos en un banco. No, es que te veo más como un amigo que como un novio. Veo que últimamente como que no está, no sé qué tal. Y entonces, claro, me estaba hablando y yo empecé a sonreír. Porque es que dije, perdón, señor, dije, qué cabrito, o sea. Y entonces, claro, me mira y me dice, Lola, ¿estás sonriendo? Y le digo, sí, es que veo que mi vida va para el seminario, ¿no? Que es donde se forman los futuros curas. Y ella me dice, es que últimamente veo que eres más de Dios que de mí. Zasca, en plan, zasca, porque de verdad que no habíamos hablado nada del tema. Ella lo había ido viendo. Y entonces, claro, fue para mí como ya un collejón de Dios de decir, venga, adelante. Y entonces fue cuando decidí dar el paso de entrar al seminario, ¿sabes? Dolido por haberlo dejado con Lola, porque es una chica extraordinaria, estuve en su boda, fue un momento duro. No celebré yo la boda, que la gente dice, ¿casaste tú? No, no la casé yo, porque los dos convinimos que sería muy raro. Fue duro el dejarlo con Lola, una chica extraordinaria,
pero al mismo tiempo mezclado con una alegría de decir, ya sé cuál es mi propósito, lo que tú decías del propósito, la meta en la vida, ¿no? Ya sé para qué he sido creado, para qué he nacido. Y ahí entré al seminario y fue como lo que te he dicho antes, ¿no? Ver cómo lo que Dios te pide es lo mejor para ti. O sea, luego yo en el seminario, que en el seminario no es todo rositas, ¿eh? O sea, lo pasas mal, tuve mi crisis, me enamoré un par de veces, pero luego al final sales, te ordenas cura, van pasando los años, y es que lo que te decía, me ha merecido la pena un montón. O sea, es que es mejor de lo que yo pensaba. No es como yo pensaba, pero es mejor de lo que yo pensaba, ¿sabes? A ver, dicen que, claro, si lo encaminas por ahí, ¿eh? Y realmente no te dedicas solo a ser sacerdote, dar misa y tal, sino que realmente estás en la parte de ayudar a los demás y demás. Dicen que no hay mayor satisfacción personal o que genere más sensaciones buenas para alguien que ayudar a los demás, ¿no? Entonces, entiendo que ese camino, lógicamente, te tiene que haber llenado también mucho. Sí, pero a mí, cuando estoy rezando a solas, como he estado estos días en Covadonga, en la cueva de la Santina rezando, me siento lleno. Cuando estoy a solas con Dios, yo me siento lleno. Cuando luego ayer por la noche hablé con un chaval que tenía dudas y estuvimos dando un paseo y hablando, me siento lleno por ayudarle. Cuando en la parroquia me llega un señor bipolar que viene todos los días y que está más para allá que para acá a decirme lo mismo de siempre, me siento lleno. O sea, no es solo el ayudar por ayudar, ¿sabes? Porque hay gente que se da de voluntariado y vuelve, ¡buah! Es que ha sido la leche porque he podido ayudar. Y eso te llena. Pero es que a mí estar a solas con el Señor, o lo que te decía antes, ¿no? Que pasear por el mar, que me llena, me encanta rezar paseando por el mar, me llena también. O sea, no es solo por una cuestión de altruismo. De hecho, yo no soy altruista. O sea, lo que pasa es que Dios me da la capacidad de amar. O sea, es un don de Dios. Yo soy egoísta. Pero Dios me da la gracia de salir de mí constantemente para poder ayudar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que me llena? ¿Me llena ayudar a los demás? Sí. ¿Me llena estar con Dios? Sí. ¿Me llena hacer la voluntad de Dios? Sí. Es verdad. ¿Hay momentos jodidos? Los hay. Pero no es solo por el altruismo. Porque eso, ¿sabes? Hay mucha gente que lo lee como, no, claro, es que como tú eres cura y ayudas a los demás, por eso eres feliz. Es que no puedo decir eso. No es solo eso. No, porque sería engañarme. Porque esta mañana, cuando estaba rezando en la cueva, estaba feliz con el Señor y con mi Madre la Virgen ahí rezando. Y de hecho cada vez busco más la soledad, ¿sabes? Con la Santina, sí, con la Santina. Vale, dices que lo pasaste mal en el seminario y demás. ¿Tuviste momentos de arrepentirte de la decisión? Sí. ¿O de replanteártela? Sí, completamente. Es decir, yo era insoportable. Ahora creo que también, pero menos. Pero yo era insoportable. Yo entré al seminario con 18, porque todo esto fue en la adolescencia, ¿no? Entré con 18 años en el seminario y yo debía ser un tío insoportable, porque mis compañeros de curso me daban cera por todos los lados. Y debía ser un tío, pues eso, muy protagonista, muy narcisista, muy egoísta, muy también, bueno, pues eso, que intentaba como destacar sin darme cuenta, ¿no? Y eso mis colegas, claro, pues me daban por todos lados. Entonces en primero lo pasé muy mal y en segundo también, porque en primero estábamos con un grupo de gente, en segundo con otro y me dieron por todos lados. Pero ese darme me hizo crecer, hacerme más humilde o ¿sabes? Como ser menos egocéntrico. Un poco de... Completamente. De cómo mejorar. Eso es, sí. Mis compañeros fueron como... Las piedras de los ríos son redondas porque van chocando unas con otras y se van haciendo cantos rodados, ¿no? Se quitan las aristas. Para mí eso fue el seminario. Golpes que me fueron como quitando las aristas, ¿no? Y entonces, esos 2 años que fueron duros y que además como que yo dejé de sentir a Dios, porque eso la gente se cree que es una autosugestión. Eso es otro tema, ¿no? Es que tú te has autosugestionado y te has creído, no, es que yo dejé de sentir a Dios en primero del seminario, de repente, ese amor que te he contado, desapareció. Y yo, ¿what? ¿Sabes? Pero bueno, yo tenía que ser fiel a lo que había sentido y a lo que había experimentado y continué el camino, ¿sabes? Digo, bueno, hay que seguir, aquí no... Lo pasé mal con mis compañeros y eso desembocó en una crisis fuerte en el verano de segundo a tercero, ¿no? De seminario. Ese verano, de segundo a tercero, hubo un par de chicas, como que hubo ahí posibilidades, siendo seminarista, y trabajando en el arzobispado. O sea, que decir que es que el demonio cuando quiere se cuela hasta, ¿sabes? Busca el sitio. Sí, además que te voy a contar, porque estaba yo haciendo partidas de bautismo sentado, 20 años, en el arzobispado, y vinieron 2 chicas a pedir una partida de bautismo para su tía o no sé qué. 2 chicas, monas, rubias, tal, dicen, ¿tú qué haces aquí? Y digo, bueno, es que yo soy seminarista, tal, ¿cómo soy? Sí, que yo voy a ser sacerdote. Y me dicen, se ponen como hablar entre ellas y dicen, mira, vamos a hacer una cosa, salte de fiesta esta noche con nosotras y te quitamos la idea de ser cura. Así, ¿eh? Me lo dijeron. Y yo fue como, ostras, no, qué fuerte, no, tal, no sé qué, no tal, tentación total, pero en plan, no, ¿sabes? Y luego, unos días después, vino otra chica también a pedir una partida
Y bueno, chica súper guapa, súper mona, súper maja, estuvimos como hablando un montón. De repente me enamoré y digo, esta chica es genial, tal, no sé qué, tal. Y entonces, no sé qué le comento, estuvimos 2 horas hablando ahí en el arzobispado hasta las tantas. Y no sé qué le comento y me dice, pero tú eres seminarista. O sea, que va a ser cura. Y digo, pues sí. Y la tía se levanta y se va. Y yo fue como, ¡no! ¿Sabes? Momento ahí de crisis total. Y la verdad es que lo cuento así porque es que es real. Entonces fue un momento de decir, ¿y yo qué hago? ¿Ahora qué hago? No siento a Dios, podría haber tenido estas posibilidades. Me dio como una crisis de querer ser padre de repente por un sueño rayado que tuve de que iba a ser padre y tal. Y entonces empecé tercero pensando, a ver cuánto duró. Así empecé, ¿eh? A ver cuánto duró. Pero en ese curso Dios puso a un chaval en primero, un chaval mayor que yo, pero en primero de seminario, que me contó su vocación y me ayudó un montón porque me contó su testimonio, una vida un poco parecida a la mía, desordenada, chica, hasta no sé qué, y luego encuentro con Dios y entrar al seminario y me recordó la mía, me renovó la mía. Y también como que me di cuenta de que no hay que basarse solo en las emociones, porque si no te vuelves emocionalista. Entonces me siento bien, me siento mal, tal. Entonces Sí, no, claro. sino que tiene que ser la voluntad, fuerza de voluntad, ¿no? Y entonces fue como momento de decir, a ver, Jesús, ¿tu experiencia cuál ha sido? Una llamada de Dios, ¿vale? ¿Tú quieres responder? Sí. ¿Tú ahora mismo sientes la certeza de que no es tu vocación? No. Entonces persevera. Entonces yo ese año decidí continuar. Y hubo como una renovación el verano siguiente de mi vocación, de mi sentimiento de Dios, de mi experiencia de Dios, de mi vocación. Una reconfirmación. Y entonces a partir de cuarto fue ya como cuesta abajo y sin freno, ¿sabes? Ajá. ¿Crees que falta también un poco eso, que la gente joven ahora mismo enseguida se rinde? Tú tienes 50 palos, Fer. ¿Qué piensas tú? Tú tienes experiencia de vida más que yo. Sí. ¿Qué piensas de esto? Claro, yo eso creo. Yo creo que lo primero, no tienen propósito, no tienen objetivo, con lo cual se encuentran vacíos y no tal. Y aunque parezca mentira, el mío siempre ha sido, entre comillas, aparte del de familia y tal, laboral, ¿sabes? Laboral. Y a mí me ha llenado muchísimo, el trabajo me ha llenado muchísimo durante toda mi vida. Y es que ahora mismo no les veo ni siquiera en esas, ¿no? Ni de tener un trabajo, ¿qué tal? Ni de tener tu primer piso, ni de tener tu primer coche, ni... Creo que Pues tú cuando falta... eras joven, tú tenías claro que querías casarte, trabajar y tener una casa. Claro, joder, y una ilusión por tener mi primer coche de la leche y por tener mi primera casa de la leche. Y ahora enseguida como que, y a lo que te voy, enseguida como que nos rendimos. ¿Sabes? Es que no voy a poder. Entonces nada, a disfrutar todo lo más grande y no... Claro. Y no tal, no. Y yo creo que falta un poco esas dos cosas, ¿no? Tener propósito, tener objetivos y seguir intentándolo. O sea, lo que tú dices, el podcast con 50 tacos. ¿Qué pinto yo haciendo un podcast? Bueno, estoy dispuesto a seguir y no rendirme, claro, hasta que funcione o hasta que me echen. O sea, porque ahí cualquiera podría haber pensado, ya con 50 años, ¿a qué te vas a meter a esto? Pero tú tienes un proyecto, le das forma y te lanzas a por ello, ¿no? Eso que tu generación ha tenido y que la mía, yo creo que ya así, los que vienen ahora no lo tienen. Entonces, claro, como tú has dicho, es una movida, porque ellos, ¿en qué piensan? Un poco en vivir el día a día, ¿no? Tienen todo tan fácil a golpe de clic que dices, o sea, luego poca fuerza de voluntad, no tienen referentes, yo eso es que lo veo clarísimo, ¿no? O sea, no voy a dar nombres, pero si tu referente es un tío que canta que lo que quiere es poner a las tías a 4 patas y no sé qué, ¿sabes? O otro que lo que hace es que da un golpe a un balón y hace shuu y ese es tu referente, pues poco referente tienes. Son unos cracks, pero poco referente tienes, ¿no? O sea, no son un modelo sí, de... si realmente te pones en ese que da la patada al balón, ¿no? Si realmente te pones a mirar su trayectoria, ese tío se ha esforzado más que nadie, ¿vale? Pero no ves eso, ves el éxito solo. Y quieres el éxito rápido. Tú quieres el éxito. Eso y es lo que pasa a los chavales. Quieres el éxito, no saben cómo conseguirlo. Entonces, por eso hay ahora nuevos referentes, sobre todo en Instagram y en TikTok también, de chavales jóvenes que sí que proponen temas superación, alimentación, gimnasio, metas, visión, ¿no? Una vida con visión, con propósito, que están empezando a tirar de los jóvenes de ahora y que están empezando a despertar, porque eso hace falta. Y los chavales no lo tienen. Y de hecho, yo cuando empecé en Las Rozas, mi primera parroquia fue en un pueblo de Madrid, Las Rozas de Madrid, yo empecé en un colegio allí de capellán y un montón de chavales me tomaron como referente y ellos me lo decían. O sea, incluso uno me dijo, tú eres como el padre que todos hubiéramos querido tener, ¿no? Porque al final, ahí ves una persona con las cosas claras, con las ideas claras, con valores y con fuerza de voluntad dada por Dios, porque no es cosa mía, y entonces me tomaron como referente, ¿no? Y entonces, de ellos, no todos han sido católicos, luego sí contacto con ellos que no son cristianos, pero
Me dice todavía Alvarito, ¿no? Un chaval que le quiero un montón, que sigo quedando con él, ya tiene 20 y pico, 29 años, ¿no? O sea, como que tú has sido un referente, ¿sabes? Para mí, que tú me has ayudado, que tú me has hecho darme cuenta de tal, tener pensamiento crítico, no sé qué, tal cual. Entonces, eso es lo que necesitan los chavales de ahora. Y yo creo que por eso hoy en día hay esa falta de fuerza de voluntad, porque hay falta de referentes, porque hay como todo eso, ¿no? Y por eso este podcast creo que está muy bien, porque también ofreces a lo que quiera verlo, pero también a los jóvenes, como gente, también pues a lo mejor que tenemos eso, un propósito, una visión, una dirección, ¿no? Sí. Como tú la tienes, ¿eh? Porque... Sí, y con sus piedras por el camino, pero ¿quién no las tiene? O sea, Ya que es no. que no pasa nada, que las piedras están para superarlas. Total, O sea, yo no... podría haber tirado la toalla en tercero del Sí, seminario. claro. Y si yo me hubiera ido al seminario en tercero, no sé dónde estaría ahora. Pero sí que sé la cantidad de gente a la que había dejado de hacer bien. Gente que está intentando suicidar, gente que está en las drogas, mujeres que han abortado y que están machacadas, chavales que estaban sin referentes, pobres que estaban en la calle por descontado. Yo estuve viviendo en Vallecas con 3 chavales de la calle en casa. Hice una comunidad en mi casa con 3 chavales de la calle, 2 de ellos con temas de drogas saliendo de las drogas y otro por una cuestión más económica. Y yo pienso ahora, digo, es que si yo llego a tirar la toalla, ¿cuánto bien habría dejado de hacer? Pero también, ¿cuánto de feliz habría dejado de ser? ¿Sabes? Pero eso que lo ves con perspectiva. Un chaval de 16 años ve esto, claro, no tiene esa perspectiva, pero fíjate de nosotros, que llevamos un recorrido mayor y te estamos diciendo, ¿sabes? Ten propósitos altos, ten valores altos, lucha por esto, no tires la toalla, que merece la pena. Luego miras para atrás y dices, es que ha estado genial. Sí, y sobre todo objetivos altos. No, seguramente no llegues a esos objetivos, pero si tienes objetivos altos, por lo menos vas a llegar a una parte del recorrido. ¿vale? Completamente. Pero claro, si no tienes objetivos, ninguno, ni altos, ni bajos, ni nada, te vas a quedar abajo seguro. O sea, no... Eso, eso, ¿vale? Yo te utilizo una palabra que es la palabra ideal. Un ideal es como algo que tú tienes como un ideal. El ideal es inalcanzable. Pero cuanto más alto lo tengas, más alto apuntas, ¿no? Si tú apuntas a la luna, no vas a dar a la luna, pero vas a disparar más alto que si apuntas al horizonte. Y eso es lo que hace falta. Está claro. ¿No? Sí. Total. Es que es a fuego. Es que es mejor así. explicado, imposible. Nos hemos saltado la línea temporal, pero me da igual. Da igual, lo que mola es esto. Sí, está claro. ¿A que sí, Jack? Esto es lo que mola. Acabas de sacar un tema interesante que es el tema del suicidio, el tema del aborto. Vamos a hablar un poco. Tengo presente, hace 4 días celebré el funeral de un chaval de 27 años que... Sí. ¿Eso es efecto de todo esto que estamos hablando? Lo del tema del suicidio es mucho más complicado. Perdón, es que es un tema que me toca mucho porque cuando veo un joven que se suicida o oigo hablar o tal, veo una vida perdida que igual le habría faltado un referente, pero muchas veces hay muchas cosas que se nos escapan, desde depresiones, la mayor enfermedad mental de Occidente de la actualidad, momentos de bajón, soledad, momentos de indecisión, sustancias, ¿sabes? Que no podemos juzgar, o sea, decir, no, la gente se suicida porque no tiene un sentido de la vida es una simplificación al máximo. Y de hecho, si los padres del chaval este me estaban viendo y yo dijera eso, me matan a pedradas, porque este chico tenía una vida fenomenal, ¿no? No podemos juzgar. Sí, Ahora, no sabes, claro, no puedes ponerte, o sea, sin ponerte en sus zapatos es imposible no. saber por lo que ha pasado, porque, ojo, dentro de que para mí yo creo que es algo impensable y que es como tirar la toalla ya, porque vale, tú crees en el más allá. En el más allá, pero para alguien que vive el presente y lo que tenemos ahora, no hay nada mejor. No, busca la No hay nada mejor aniquilación. que la vida. Entonces, Mira, eso que has dicho, Fer, ¿vale? Si tú piensas no hay nada mejor que la vida y tu vida es una mierda, prefieres la aniquilación. claro, pero como solo tenemos, para mí, solo tenemos una vida, hostia, yo no la desperdiciaría nunca. Eso lo pensamos tú y yo. Pero tú intenta ponerte en la situación de un chaval con depresión, o que está solo, o que le ha dejado la novia y que le ha dejado roto, y que tiene un impulso en un momento dado. O sea, no te digo esto para justificar, por Dios, ¿eh? O sea, evidentemente, el tema del suicidio es un tema tan acuciante que hay que afrontarlo porque ahí tiene que haber un montón de causas que hay que afrontar. Y yo creo que entre ellas están la falta de referentes, falta de sentido de la vida, falta de trascendencia, falta de un más allá. Porque tú le has dado la vuelta en el buen sentido, has dicho, no, claro, joder, si tú solo crees en esta vida y crees que es lo único que hay, no te vas a suicidar. Claro, pero es que el chaval lo está pasando mal, dice, joder, si esta es la única vida, yo no quiero estar así toda la vida. Y se quita de en medio, o sea, le puedes dar la vuelta a la tortilla. Entonces, justamente la falta de creencia en un más allá, muchas veces es lo que hace también que la gente se quite de en medio. Porque no se dan cuenta de que esta vida no es todo rosas.
Un No, chaval... está claro, un pero, chaval- No, di. pero es que yo creo que también las piedras en el camino que hablábamos, los problemas, también son parte de la vida y, joder, y el solucionarlos y salir para adelante es, joder, para mí es algo que te llena muchísimo ¿Y a ti también. quién te ha enseñado esto? No lo sé, bueno, no sé. Mis padres han sido súper currantes toda la vida y han tirado para adelante con todo. Entonces, bueno, pues entiendo que lo arrastro o es genético, no tengo ni idea, Claro. o soy yo así, Yo pero bueno, sí, lo entiendo- que tú dices, igual, claro, igual si no tienes un referente que lo vea así, es difícil Ahí voy, verlo así, ¿no? ahí voy, ¿sabes? Yo creo que he tenido, como te dije, mi amigo Gabriel y luego en el seminario también un sacerdote que me ayudó mucho, referentes que me han ayudado a seguir adelante, pero ¿y si no lo tienes? ¿Sabes? Sí, O sea, está. que es multicausal, ¿eh? O sea, No, el no, suicidio no. es algo súper complicado, Puede ser muchas cosas o el conjunto de. pero sí que creo que la falta de referentes muchas. y la falta de trascendencia y la falta de propósito en la vida, que están muy relacionados con el tema de depresión, ansiedad, bajón, perfil bajo y probablemente con el suicidio. A ver, ahí hay dos cosas que sí me gustaría comentar. Lo que dices, o sea, por un lado, yo creo que es un acto como de decir, joder, tirar la toalla, ¿vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, ya creo que hay que ser muy valiente también, ¿eh? Tía, tomar esa decisión tiene que ser difícil y duro y hay que ser muy valiente para tomarla también, ¿eh? Eso No, no, completamente. O sea, eso es lo que a mí me abisma, ¿no? O sea, lo que a mí me entristece, porque yo conozco muchos chavales que han dicho que no se han suicidado porque no han tenido valor. Y luego han salido, ¿eh? O sea, porque en los adolescentes el pensamiento suicida es muy común y eso puedes buscar luego las estadísticas, es muy tremendo, ¿no? Claro, ahí tienes que tener un valor o consumir alguna sustancia, que es bastante común también, que te haga como hacerlo, porque si no, no lo haces, ¿no? Hay que tener mucho valor o mucha desesperación, ¿no? Para hacerlo en ese momento, ¿no? Es un tema... Eso es una cosa. Y luego, yo tengo la teoría, y no será en todos los casos y tal, pero sí que lo he visto en algún caso, de algunos medicamentos de tratamiento de otro tipo de enfermedad que afectan muchísimo también a la cabeza y a la depresión. O sea, Completamente. Muchísimo. Completamente. Tú y yo estamos en el mismo barco, creo, en el tema del negocio farmacológico y todo eso. Es un melón que te cagas. Igual tienes que volver otro día a Sí, Santander. sí, porque eso es tremendo. O sea, el crear enfermos crónicos para poder seguir vendiendo productos, crear enfermedades nuevas para poder meter sus productos, o un medicamento que te cura esto pero te provoca esto, ¿no? Efectos secundarios, todo eso. O sea, yo creo que también hoy, entre la alimentación y la medicación, creo que nos está haciendo mucho daño a la cabecita, ¿eh? Y eso estoy totalmente convencido. No quiero culpabilizar a las farmacéuticas de los suicidios, No, por está Dios, claro, y para seguramente nada. todos no son esa la causa, pero yo creo que muchas puede haber... depresiones vienen Sí, sí. por una medicación Sí. mal administrada o... O incluso, o sea, hay medicamentos bastantes que efectos secundarios te ponen ideación suicida. Te lo ponen, ideación suicida, joder. O sea, te están tocando la fibra, te están tocando algo ahí que es muy delicado, hay que ir con mucho cuidado con eso, ¿sabes? Y efectivamente el tema de la farmacológica sería para hacer otro podcast porque realmente ahí... Yo es que estoy ahora mismo en un momento también de eso, ¿no? nada de crema solar, me estoy volviendo un poco llorente. Marcos Llorente, ¿no? Sí. Marcos Llorente, lo voy a decir aquí, tiene razón en lo que dice, aunque digáis que está loco, tiene razón en lo que dice. Tiene toda la razón. Seguramente, a ver, dice. todos los extremos son malos, ¿vale? No se puede ser extremista en todo, pero en ciertas cosas yo creo que sí que... Nos han sí que metido tiene un razón. montón de vida artificial que no es buena. La alimentación igual, ¿eh? La alimentación, las hormonas, no sé qué, el tal. Entonces es un tema en el que hay que estar despierto, ¿eh? Hay que estar despierto, estoy contigo. Porque afecta a la salud mental también. Claro, no solo a la física, sino también Sí, a total. la mental. Y esa es un mundo, ¿eh? O sea, la cabeza es terrible. O sea, te puede hacer cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, te puede afectar mucho. Medicamentos que cambian el carácter de las personas, existen. Sí. Yo lo he visto. Nos van a censurar el vídeo. Eso sería que lo estamos haciendo bien. Ahí está. Nos hemos salido del guión completamente, pero Déjate llevar, Fer, tío. Pero Espíritu vamos a volver, vamos a reconducirlo un poco, venga, Vale, que yo creo que estamos a tiempo. Ok. Porque ya ¿cuántos años son el seminario? En mi época eran 7 años, ahora 7 son años. 8. No son 8. Yo entré con 18 y me ordené con 24, casi a punto de cumplir 25. Muy joven. Vale. Y a partir de ese momento, claro, ya sí que renuncias ya a toda esa vida que esperabas, pero bueno, pero estás completamente convencido de esa nueva vida, pero
¿vuelves a tener alguna recaída o algún...? Yo doy gracias a Dios porque no he tenido dudas de mi vocación, que es raro, ¿eh? O sea, porque lo normal es que en cualquier profesión, también en cualquier vocación, te lo replantees, ¿vale? Pero yo doy gracias a Dios porque no he tenido dudas. He tenido problemas con otros sacerdotes, bullying, moving, existe también en la iglesia. He tenido a veces momentos de no sentir a Dios, de sequedad, momentos de problemas que me sobrepasaban de otros, gracias a Dios, ¿no? O sea que a veces cuando quieres ayudar te implicas tanto que te ahogas con la persona que se está ahogando y eso he tenido que aprenderlo también. Pero en dudas de vocación no he tenido, tío. Hasta el día de hoy, ¿eh? No he tenido, desde que me ordené. ¿Y cómo llevas eso, no? Porque sí, yo creo que, a ver, lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo joder, no sé si la Iglesia no ha podido, no ha querido o no lo hará nunca, ¿no? Amoldarse un poco a los tiempos. ¿Cómo llevas ese tema, el de no poder tener una familia, el del tema del celibato? O sea, porque yo creo que es un poco ir contra natura del ser humano, ¿no? O sea, Eso es lo que yo pensaba antes. ¿eh? Yo pensaba que no iba a poder vivir sin tener relaciones sexuales. Y lo digo así, tal cual. Y yo pensaba que el celibato era lo que más me iba a costar. Estaba seguro. Y luego me da cuenta de que no. Porque hay un don de Dios. Hay un don de Dios, te lo prometo. Porque si no, yo no habría sido capaz. Porque luego de cura se me han enamorado también gente, ¿sabes? Antes no estaba tan gordo y eso también... Ojos azules, no sé qué, delgadito. Hay un don de Dios, pero es que de verdad que Dios llena el corazón. No en plan placebo, pero sí lo que te he dicho hoy de rezando estos días con la Santina. O sea, el Señor llena el corazón. Entonces, paradójicamente, el celibato no me ha costado. No me ha costado. No es que no me gusten las mujeres. Yo veo un día que está bien y digo, qué bien estás hecha. Dios, qué creación más bonita, ¿no? Has hecho aquí. Y claro que a mí me llama la atención. Yo soy un hombre, yo sigo siendo un hombre, ¿no? No soy un ser emasculado, ¿no? Asexual, no, yo soy un hombre, ¿no? Y me gustan las mujeres y por eso puedo ser padre. Soy el padre Jesús porque soy un hombre, ¿no? Pero no he tenido ahí en ese sentido tentaciones fuertes ni dudas. Es una cosa como muy curiosa. Entonces, ahora no veo tanto la renuncia. ¿Por qué? Porque veo el bien que Dios ha hecho a través de mí. Todas las cosas que te he contado, ¿no? Un poco por encima, porque te podría contar 10.000 historias, claro, ¿no? Y dices, claro, es que Dios ha hecho tanto bien a través de mí que es que no he renunciado a nada. Yo tengo un montón de amigos, tengo un montón de casas, ninguna mía, pero me prestan una casa a un amigo no sé de dónde, otro amigo no sé de dónde, porque al final no. Tengo un montón de hermanos, no solo de carne y sangre, sino de tal. Me lo paso súper bien, me divierto un montón. Tengo colegas con los que le puedo contar mi vida, ¿no? Somos 3 amigos curas que quedamos una vez al mes para hablar de nuestros problemas, movidas, tal, porque somos humanos, ¿no? ¿A qué he renunciado yo? Ahora lo pienso y digo, en realidad, sí, he renunciado a cosas, pero Dios me ha dado otras, entonces compensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me pesa el tema de la renuncia, te lo reconozco, ¿eh? Sí, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué es eso? O sea, ¿en qué momento, yo qué sé, dice Jesús que hay que renunciar a eso para ser cura? ¿Y por qué en otros lugares los párrocos tienen su familia? Y, o sea, ¿por qué hay esa diferencia? Claro. Ahí, digamos, salimos de la experiencia personal y vamos al objetivo, ¿no? Sí, vamos un poco... Si el Papa quisiera, mañana podría decir, a partir de ahora los casados pueden ser curas. Porque no es una ley del Evangelio. No lo dice Jesús, no lo dice San Pablo, no lo dice nadie. Es algo de la Iglesia. Es algo del siglo IV, ¿vale? En el siglo IV, en Granada, en Elvira, hay un concilio que es una reunión de obispos y el pueblo pide que por favor solo hagan curas a los que no están casados, para que puedan tener todo el tiempo dedicado a la parroquia. Entonces empieza el celibato en España y se va extendiendo poco a poco el decir, para que un cura pueda estar a full en la parroquia, mejor vamos a hacer curas solo a los que no están casados, ¿vale? O sea, fíjate que la mentalidad no es si quieres ser cura no te puedes casar, sino vamos a hacer curas a los que no están casados, a los que eligen el celibato. Y entonces en Occidente poco a poco se fue poniendo como condición para poder sacerdote. En Occidente. Por ejemplo, te vas a Grecia o a Rumanía y allí los curas católicos están casados. O sea, no es una cosa, eso es una cosa de la Iglesia occidental, ni siquiera de la Iglesia católica, ¿eh? O sea, en la parte más de Oriente, ya digo, Grecia, Turquía, Bulgaria, ahí los curas pueden estar casados. Es una cosa que en Occidente se pide al sacerdote que esté completamente disponible para Dios. Entonces a mí nadie me ha obligado a elegir eso. A mí Dios me ha enamorado, me ha pedido que sea para Él y yo le he dicho que sí. Entonces, por eso no lo digo como una renuncia. Joder, qué puta, perdón, no poder, tal, no sé qué. No, es que realmente a mí Dios me ha conquistado, entonces yo con Él tengo suficiente.
Entonces la Iglesia en Occidente ha elegido que se puedan ordenar curas solo a los no casados para que podamos estar full time haciendo lo que estoy haciendo yo ahora, o estando en Covadonga ayer, o mañana en mi parroquia. Sí, claro, está claro, a ver, que si tienes una dedicación a tu familia y demás, la dedicación a la Iglesia va a ser menor, ¿no? Está Es claro. que, claro, y de hecho en los países que te he dicho, Grecia, Bulgaria, ¿vale? Ucrania, países donde hay curas católicos casados, los curas católicos casados celebran misa el domingo y ya, porque tienen que trabajar, tienen que dar de comer a su mujer, tienen que no sé qué. Entonces hay curas no casados que son los que se encargan de todo lo demás, de la confesión, de ayudar a la gente espiritualmente, porque son los que tienen tiempo y viven de eso. Es decir, al final, aquí podría el Papa decir mañana si quisiera, los casados se pueden hacer curas, pero eso no habría tantos a los que no estamos casados. O sea, a mí yo no diría me caso, porque yo estoy enamorado del Señor, dedicado full time. O sea, no es una represión, ¿sabes? Desde fuera se ve como, joder, no, es que claro, te obligan. No. A mí nadie me obligó a no casarme, yo lo he elegido libremente, ¿sabes? Y como te decía, al principio pensaba que iba a costar un montón y no me cuesta. Y estoy encantado con lo que hago. Entonces, muchas veces desde fuera el planteamiento es ese. Te obligan a... No te obligan. Aquí nadie te obliga. Y de hecho, en mi seminario, por ejemplo, brevemente, perdona, de 21 que entramos, acabamos 8. O sea, 2/3 partes se dieron cuenta que no era lo suyo, se han salido y se han casado. Y ya está. Sí. Bendito sea Dios, no pasa nada. Sí, no era tan fuerte la vocación y fuera. Y ya está. Pero vale. ninguno ha dicho, entonces, no, yo quiero ser cura y casarme, no, vale. ¿sabes? Entonces, ¿qué es los casos de, yo qué sé, de pederastia, de pedofilia, tal? ¿No crees que están motivados por esto, por estar privado de esto? ¿O es que simplemente era una oveja negra y no, punto? ¿Podía tampoco. estar ahí o podía estar en otro sitio? O sea, La verdad suele ser mucho más complicada de lo que pensamos. Fernando, ¿tú sabes qué porcentaje de abusos son cometidos por personas casadas? Un 80%. un 80%. Claro, Un 80%. Luego el celibato no es el problema. Es porque son personas casadas es la persona. que tienen relaciones sexuales con su mujer y que abusan de chicos, de chicas, sobre todo hombres, porque el abuso sexual es una cosa de hombres, ¿no? Por desgracia, pero es así. Hay algún caso diferente, pero normal. Entonces, ese no es el problema, ¿vale? La pedofilia, la pederastia es una parafilia, es un trastorno. No una enfermedad, pero sí un trastorno. Está recogido en el DSM, que es el libro de enfermedades oficial del mundo, como un trastorno que hace que un hombre tenga una afectividad desordenada, o una mujer, se sienta atraído hacia niños. Eso es una cosa que hay que tratar, psiquiátricamente, psicológicamente, y que hay que evitar porque es una aberración desde el punto de vista moral, ¿no? Claro. Que la persona que siente esa atracción no la elige, pero eso no quiere decir que tengas que dejarte llevar por ella, tienes que buscar ayuda, ¿vale? Entonces, el problema no ha sido ese en la Iglesia, el celibato, porque como te digo, la mayor parte de los abusos que hay no son de gente soltera o célibe obligatoria, ¿vale? Pero tampoco son ovejas negras. Yo le he dado muchas vueltas y aquí voy a ser un poco conspiranoico. Tengo la impresión de que ha habido un poco de infiltración. De que en Estados Unidos, en países anglosajones, ha habido como gente que se ha infiltrado porque sabía que de cura iba a poder tener acceso a niños sin supervisión. Nada, que es algo más preparado con el tiempo. O sea, que es gente encima muy retorcida. Muy retorcida. Claro, porque tú piensas, hace 50 años. Es como el drogadicto que quiere conseguir droga. O sea, se busca la manera de conseguirla como sea. Tal cual. Hace 50 años que el cura era Dios, ¿no? Claro, tú dejabas a tus hijos con el cura en la sacristía y no te despreocupabas. Pues claro, ellos veían esto y decían, mira, o sea, perdona, pero eso es una burrada. Pero fue, mira, aquí tenemos facilidades. Y es lo que pasó. La Iglesia reaccionó mal porque lo que hizo fue encubrir, que eso fue un error, que te cagas. Y además está reconocido, que decir que eso no es... Nadie lo va a ocultar porque es que es así. Fue un error. Porque no se da cuenta de la gravedad del problema, de la seriedad de la situación y tal. Y ahora, cuando han ido saliendo los casos, se va viendo que había efectivamente como un patrón. Pero ese patrón no venía del celibato, venía de la patología y de buscar un ambiente de depredador. Propicio. De depredador sexual, donde tengo acceso a niños, ¿no? Sí, se ha visto muchos casos también de entrenadores de equipos. Psicólogos, padres de familia, primos, familiares. O sea, entornos seguros, donde no hay riesgo, eres un depredador, macho. Y entonces, en el caso además de los abusos sexuales en la Iglesia, es curioso, porque no ha sido tanto pedofilia, sino efebofilia, que es con adolescentes, ¿no? Es decir, con chavales que son ya adolescentes. Pero tiene un componente como de que le comes la oreja, que le engañas, que le engatusas, que no sé qué. Peor, ¿sabes? Porque, o sea, peor, a ver, no, peor no.
Pero sí que es cierto que tiene como un componente muy particular. Entonces, como está tan estigmatizado el tema de los abusos, no hay nadie que se atreva a estudiarlo seriamente psicológicamente. Y habría que hacerlo. Pero no solo los de la iglesia, los del mundo entero. Sí. Alguien que se dedique a estudiar psicológica y psiquiátricamente el tema de los abusos, qué pasa ahí, qué hay detrás, cuáles son las causas, cuál es el tratamiento, cuál es el tal. Y aplicable a todos los puntos, también a la iglesia, ¿sabes? Sí, porque bueno, ahí nos meteríamos en otro jardín. Si esas personas son así porque genéticamente son así, o esas personas han pasado por otro proceso que les ha llevado a ser así. Claro. ¿Hay un gen pederasta o son las experiencias o las heridas emocionales? Por ejemplo, algo que han visto los psicólogos, una correlación. El chico que ha sido abusado habitualmente abusa. Eso yo lo he visto. Habrá que pensar si hay correlación o causalidad, ¿no? O sea, pero es un tema súper complicado. La iglesia lo gestionó muy mal, ¿eh? Porque lo que se hacía era tapar y cambiar de sitio a la persona pensando que había sido un desliz o lo que fuese, ¿no? Ahora es impensable. Porque ahora dices, no, o sea, primero, estás faltando a tu celibato, segundo, estás cometiendo un abuso. O sea, esto hay que denunciarlo y hay que, ¿sabes? Se hizo mal. ¿No crees que la iglesia a lo largo de los siglos, años, ha tapado muchas cosas? Ha sido como muy hermética, conspiranoica, o es la idea que tenemos. La iglesia la formamos personas y hay que ir a cada caso. Tú puedes haber tenido un obispo que te ha cambiado un pederasta de un sitio a otro sin decir nada y puedes tener otro que lo ha denunciado a Roma y que le ha sacado del ministerio. Depende de las personas. Tú puedes tener un obispo que ha ocultado casos de desfalcos económicos y otro que lo saca a la luz. Depende de las personas. La iglesia no es como... No hay como un grupo pero de... a nivel de la cúpula, ¿no? A nivel de la cúpula hay mucha tontería con el código da Vinci. Mucha tontería. Quizás nos dejemos llevar un poco... Sí, no, es así. Por ese misticismo. Sí, ¿no? El archivo secreto Vaticano y todo esto, ¿no? Eso yo creo que no lo hay. Sí que puedo pensar que hay algún documento que tengan los papas y que no lo hayan compartido con nadie. Eso sí lo pienso. Por ejemplo, en Fátima, no sé si te suena, hubo unas apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia hace unos 100 años y hubo 3 secretos que los videntes dieron por escrito al Papa, ¿no? Y hay gente que dice que el tercer secreto no ha sido revelado, ¿no? Todavía. Entonces, yo me creo que haya un sobrecito ahí que sea de papa para papa. Eso sí me lo creo. Como lo hay en las empresas, como lo hay en los gobiernos, como hay el libro secreto del presidente de Estados Unidos y todo eso. Me lo creo. Ahora, una ocultación masiva de cosas que... No. No, porque ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué quieres ocultar? Claro, a ver, yo te digo todo esto desde un punto de vista, por ejemplo, lo que hablamos antes, ¿no? Tenemos como el concepto de que todo el tema del celibato o algo viene como que de que quizás Jesús o tal lo dijo así y ahora has aclarado que no. No. Y hay muchas más cosas. Por ejemplo, hace poco he oído que Jesús no nació en diciembre. Probablemente no. Nació seguramente en una época más de verano y tal. Entonces, claro, ves como que se han ido adaptando cosas que igual te llevan a tener una creencia diferente o pensar las cosas diferente, ¿no? Por eso te digo que claro, no sé de dónde viene eso. Si viene de un tema histórico, como has contado, y joder, me encanta haberlo oído porque dices, coño, ahora lo sé y ahora sé de dónde viene. Claro. Entiendo que puede venir, todas estas cosas vengan de que a lo largo de la historia se han ido adaptando, pero claro, lo que piensas de primeras es la iglesia, es todo ocultismo, se han manipulado las cosas para que esto sea así, para que creamos esto de esta manera, para que creamos esto de otra. Por eso era la pregunta, ¿eh? Mira, la masonería, que existe y es real, y es una sociedad secreta, que uno de sus fines es la destrucción de la iglesia, dicho por ellos, reconocido, la destrucción de la religión, porque la consideran maligna para el ser humano, han proyectado su esquema en la iglesia, para que la gente crea de la iglesia lo que es la masonería. Entonces lo ha conseguido, a través de películas, libros, no sé qué, tal, como si los curas y los obispos y los papas fueran un grupo de gente que oculta secretos en la sombra para intentar conseguir intereses, tal, no sé qué. Yo vivo con 1.200 pavos al mes. Yo te lo he dicho antes, yo no me puedo comprar una cafetera como la que tienes tú, me tengo que comprar un molinillo y una cafetera italiana, no tengo pasta. Mi parroquia no tiene dinero, tenemos que hacer ahora unas salas de catequesis y nos tienen que dar el dinero al arzobispado, que lo van a sacar de donde sea. No existe esa mentalidad de el dinero de la iglesia. Hay gente que dice... Claro, es eso, porque luego también dices, joder, la iglesia se ha ido quedando a lo largo de la historia con muchas propiedades, mucho patrimonio, tal. ¿Por qué ahora no hay dinero para que...? A la iglesia le han ido dando, no se ha ido quedando. Bueno. No, pero fíjate cómo sí, pero lenguaje, lo mismo, es que claro, es lo que tú dices. Tienes la narrativa... La narrativa la tienes inculcada. Sí.
una persona sin hijos se moría, le donaba su casa a la iglesia. Y eso ha pasado. Entonces, había una ley, hasta hace muy poco, la ley de manos muertas, que igual te suena, que era que la iglesia tenía prohibido vender los bienes para no comercializar. ¿Eso que hizo? Que la iglesia empezara a tener un montón de posesiones que no podía vender. Y ahí vino la desamortización de Mendizábal, que igual te suena, ¿no? Que es el tema de un tío que dijo, le quitamos mantener, las cosas a la mantener iglesia. todo eso también Claro, es una locura. O sea, eso es una locura. La iglesia hubiera tenido que poder venderlo, pero claro, no querían que especulase con el dinero. Entonces era como una situación, entonces, ¿qué hago? No lo puedo vender, tampoco lo puedo mantener. Entonces, ahora mismo ya no existe esa ley medieval, ¿no? Entonces podemos vender una parroquia, podemos vender tal. Pero entonces se nos acusa de especuladores, ¿no? El Arzobispado de Madrid hay unas casas que quiere vender y les están llamando especuladores. No, pero es que tiene que mantener las parroquias de Vallecas. Es que mi parroquia de Vallecas, yo como no tenía dinero, mis facturas las mandaba al Arzobispado y el Arzobispado me tenía que ingresar la cantidad para poder pagarla. Y ese dinero no sale de ningún lado. Entonces, no, la iglesia quiere vender pisos porque es especuladora. No, es porque en Vallecas no tenemos dinero, ¿sabes? Y porque hay mucha gente en Vallecas, gitanos y tal, que necesitan ayuda económica, o en mi barrio muchos inmigrantes que no tienen comida. ¿Y eso de dónde lo sacamos? No hay ninguna cámara secreta de la iglesia llena de monedas de oro, eso es mentira. Eso es mentira. La gente dice, ¿y por qué en la iglesia no vende el Vaticano y se lo da a los pobres, no? Vale, ¿quién tendría dinero para comprar el Vaticano? Sí, o interés, o sea... Bueno, pero dime, vamos a poner un jeque árabe. Tuviera lo que sea que cuesta el Vaticano, que no lo sé. ¿Y por qué no da el dinero a los pobres él? Que lo dé él, si lo tiene, ¿no? Que lo dé. ¿Pero qué va a hacer? Ese dinero, dáselo a la iglesia para privatizar un bien que es de todos, porque tú puedes entrar al Vaticano cuando te dé la gana, ver la piedad, ver no sé qué, ver tal. ¿Para qué? Para cobrar entradas para él. O sea, que lo dé él. O sea, el problema de los pobres en el mundo no es de la iglesia, es de todos. Es de todos, ¿no? Y la iglesia no tiene tanto dinero. De verdad, es que yo en Vallecas, cuando vi las cuentas de la parroquia, digo, de verdad, que estoy por grabarlas para que la gente vea. Y ahí hice un vídeo, uno de los primeros vídeos en Instagram, de decir, el dinero de la iglesia, ¿pero qué dinero? Dime dónde está, por favor, que lo necesito, ¿sabes? Me manden para acá un poco. Entonces, eso del ocultamiento, de que el Vaticano tiene secretos, tal, no sé qué, de verdad, creo, pues no lo sé, yo no soy el Papa, pero yo creo que eso es una chorrada. Porque, Sí, ¿qué va a ocultar? A ver, que muchas veces eso, sí, ¿eh? Empezamos a elucubrar y luego resulta que la cosa es más normal y más sencilla que de lo que pensábamos. Muchas veces ¿no? Pensamos que el mundo es muy complejo y luego la mayoría de las cosas son simples. Muchas veces el que te señala a otro diciéndote que oculta algo es para que no veas lo que oculta él. Y es lo que está pasando en la actualidad con la iglesia. Los apócrifos, ¿no? Los evangelios apócrifos, que son los que no escribieron los apóstoles, ¿no? Que la iglesia ocultó y que no dejaba acceder. No es cierto, están ahí, están accesibles, te los puedes comprar. El evangelio de Judas, ¿no? Que dicen que la iglesia lo hizo desaparecer. El evangelio de Judas, San Ireneo, lo cita completamente, y cuando se ha encontrado ahora en el siglo XX un manuscrito perdido, se ha visto que decía lo mismo que decían en el siglo II. O sea, no existe esa opacidad. Todo lo que yo digo tú lo puedes comprobar, te puedes informar, puedes buscar. O sea, que eso es lo bueno, la formación. Por ejemplo, ¿Jesús nació el 24 de diciembre? No se sabe. Puede que sí, puede que no. ¿Es probable? Igual el tema de que los pastores estuvieran al raso y no en cueva hace pensar más en una primavera, ¿no? ¿Por qué el 24 de diciembre? Porque es el solsticio de invierno. Es el día más corto del año en que la luz empieza a crecer. Entonces era como un signo de decir, Cristo es la luz del mundo. Cuando era nacido, el día empieza a hacerse más largo, más largo, más largo, más largo. Era un signo cósmico. Entonces lo puedes buscar, pero nadie engaña con eso. Nadie te va a decir, no había registros de bautismo, ¿no? No fue nadie a escribir, ha nacido aquí, ¿sabes? Sí, está claro. Pero bueno, como que tienes esa cosa que dices, joder, lo han oído, ¿no? Igual que poner, yo qué sé, el Papá Noel que sea rojo porque era un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Por la Coca-Cola. Da la sensación de que es, hostia, estoy salvando las distancias, ¿eh? Sí. Pero parece que estás como amoldando las cosas para que entren mejor, ¿no? Claro, tú de primeras dices, la iglesia me lleva engañando 50 años porque Jesús no nació el 24 de diciembre. Primero, es una gilipollez. Pues una chorrada, es un día. Y segundo, tú investiga y fórmate. Las fiestas litúrgicas de la iglesia no quiere decir que coincidan literalmente con la fecha. Sí, es que en ningún momento lo hemos pretendido. Igual que aquí es fiesta un domingo y la pasan al lunes porque lo que sea, o sea que tampoco... Tal cual. Se cogió ese día porque era el solsticio. Ahora ya es el 21, ya no es el 24. Ya está, punto. Ok, muy bien, no pasa nada. Pero Jesucristo nació, da igual. Y en Belén, ¿sabes? ¿Cómo era Jesús? Porque has estudiado historia también, ¿Cómo es, ¿no? Jesús? Has estudiado, bueno... Sí. ¿Has estudiado historia? En el seminario se estudia arqueología, historia de la iglesia, bíblica, idiomas, lenguas, filosofía, lógica, sociología, teología, de todo. O sea, la gente piensa que no,
estudiamos de todo. Y luego hay especialización. Yo me especialicé en teología patrística, que es lo que los primeros cristianos justo después de Jesús enseñaron sobre la fe, ¿no? Que es un momento clave, ¿no? ¿Cómo era Jesús? Pues Jesús era un judío marginal, hay un libro muy bueno que se llama así, Un judío marginal, ¿no? Un judío que él nace en la tradición judía, en Belén. Nadie piensa que es el Mesías, los judíos esperaban un Mesías. Él crece como un niño más, fue inmigrante en Egipto. Su madre era una chica normal, de una familia pobre, igual que San José, ¿no? Su supuesto padre, que los católicos creemos que no fue su padre biológico, sino padre adoptivo, ¿no? Y cuando él fue creciendo, empezó a darse cuenta de que él era distinto, ¿no? Y eso lo sabemos porque en el Evangelio de Lucas, con 12 años, Jesús, hay un momento en el que los padres van a Jerusalén al templo, los padres se vuelven pensando que está en la caravana y Jesús se queda en el templo. Y a los 3 días se dan cuenta de que no está y vuelven a por él, empiezan a buscar y lo encuentran, ¿no? Y entonces le echan la bronca, ¿pero qué haces aquí? ¿Cómo nos has dejado así? Y Jesús con 12 años dice, ¿no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? En ese momento él ya es consciente de que él es el Hijo de Dios, de que es distinto, él lo dice, ¿no? En esa época los hombres se casaban con 16, 18 años. Jesús no se casó. Eso tuvo que ser visto como algo muy raro. Y yo me apuesto a que Jesús lo pasó mal con eso. Porque todos sus colegas se casaban, pero él tenía que ser para Dios. Hombre, su padre José murió joven, parece ser, y entonces tuvo que hacerse cargo de su madre, pero seguramente le verían un poco como el bicho raro en Nazaret, ¿no? Creciendo tal, sin casarse, carpintero, no sé qué, rezaba mucho, se retiraba a orar, ¿no? Y con 30 años, de repente sale y se pone a decir que es el Mesías. Claro, alrededor empieza a hacer milagros, la gente se lo cree, pero en Nazaret dicen, ¿y este? Y lo cuenta el Evangelio, que fue a Nazaret, y la gente decía, pero si este es el hijo de José, este es el hijo de María, es el carpintero, pero ¿qué dice este ahora, no? Y que él se puso a echarle la bronca y que casi lo tiran por un precipicio. Eso está en el Evangelio, ¿eh? O sea, en su propia tierra dijeron, claro, imagínate que tú en tu casa llegas y dices, oh, que soy Dios, ¿sabes? Que es que soy Dios y no os lo he dicho hasta ahora. Entonces, lo pasó mal. Pero al mismo tiempo, tuvo una misión extraordinaria, porque en 3 años, que fue lo que vivió vida pública, 3 años y medio, reunió un grupo de paletos, ¿vale? Celotes, que eran asesinos, pescadores, no sabían leer ni escribir, un recaudador de impuestos, que eran como lo peor. Un grupo de gente súper diferente, que con ellos les predica, les habla, hace milagros, signos, la gente cree en él. Entra en Jerusalén, la gente le aclama con palmas, con ramos, se cree, o sea, que es el Mesías. Y en su momento culmen, cuando podría haber dicho a los judíos, venga chavales, vamos a por los romanos, coger las armas, hasta no sé qué, se deja crucificar y matar. Los suyos se quedan diciendo, ¿pero esto qué es? Porque él había venido para salvarnos del pecado, para decirnos, ¿sabes cuánto te quiero? Te lo voy a decir, pero con un acto, dejándome matar por ti, muriendo por ti, para salvarte de tus pecados. Y entonces en ese momento Jesús se deja matar para que tú te des cuenta del valor que tienes, de lo precioso que eres a los ojos de Dios, de lo que le has costado, de lo importante que eres para Él. Sus compañeros no lo ven, huyen, desaparecen. Y al tercer día, cuando van a embalsamar su cuerpo, la piedra está quitada y le ven resucitado. Y flipan en colores. Los mismos 12 apóstoles, uno se suicidó, que estaban escondidos, que eran los que no sé qué, de repente empiezan a predicar, empiezan a hablar, y en 40 años el cristianismo se extiende por todo el mundo. No había WhatsApp, no había carreteras, no había aviones, no había cartas, estaban perseguidos por los romanos, por los judíos. ¿Qué pasó ahí? Para que en un pueblo perdido de la mano de Dios, un tío un hippie, que habla de no sé qué. No, es que tuvo que ser un crack, vamos. O sea, imagínate un lo líder, que fue. Un líder nato. O sea, no, si no es una locura, o sea. Hombre, también coincidir quizás en un momento en el que la gente necesitaba eso también. El cristianismo se encontró con un montón de oposición en el mundo griego. El mundo romano era griego, ¿vale? Religiosamente hablando. Eso luego lo miras y verás por qué es, ¿no? Y el mundo griego era lo contrario al cristianismo. Pensaba que el cuerpo era malo, no creía en la resurrección de los muertos, era súper hedonista, placer, sexo, homosexualidad, no sé qué. El cristianismo se encontró con el terreno menos abonado que se podía encontrar. Y sin embargo se extiende. Hasta España y la India, ¿eh? Hasta España y la India. O sea, aquí en España, Santiago de Compostela, y en la India llegó el cristianismo, ya más allá, ¿no? En un ambiente hostil y bajo persecución. El mundo no es que no lo necesitara, es que algo pasó ahí que convencía a la gente. Porque al principio los que creían eran como los catetos. Y hay una carta de Plinio,
muy famosa, que lo dice, ¿no? No, la gente de los pueblos, tal. Pero es que enseguida se empiezan a convertir en intelectuales, filósofos, gente de la corte del emperador. Empieza a extenderse por todas partes. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Bajo persecución. Es inexplicable. No, es un fenómeno. ¿Cómo era Jesús? Es un tío? fenómeno ¿Cómo era Jesús? impresionante. Pues fue una bomba nuclear que ha dividido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Fue alguien que vino y de 3 años y medio de misión ha cambiado el mundo y la historia. Occidente, Oriente, todo. ¿Cómo era Jesús? Dios. Era Dios. La única explicación que yo le encuentro. ¿Entiendes? Desde un punto de vista histórico, si no hacía milagros, si era solamente un paleto que hablaba, tal, ¿cómo va a conseguir eso? No sé. Para mí es impensable, ¿me entiendes? Yo entiendo que para un no creyente, ¿sabes? Es como, pero es que, ¿cómo lo explicas, tío? No, pasa que dentro de mi forma de pensar, en Jesús sí creo. O sea, sí, eso sí que tuvo que pasar, seguro, y tuvo que ser como dices, o sea, algo Extraordinario. Algo extraordinario, sí, está claro. Pero luego se quedaba dormido en la barca, ¿eh? O tenía hambre y sed. No era un, ¿sabes? No, tal. No, o sea, los evangelios recogen veces que se enfadaba, veces que se quedaba dormido. Era un ser humano. Es que era un ser humano, o sea, esa es la movida, que es, bueno, es apasionante. Hombre y Dios, es que eso es una locura. Hombre y Dios, un Dios encerrado en un hombre que es Dios. Digiérelo, ¿sabes? Eso es una locura, en verdad. Impresionante. Sí. ¿Te ponen Jesús por algo? Porque nací, hay una fiesta muy bonita en la iglesia que es el Sagrado Corazón de Jesús, y el sábado, o sea, el viernes Sagrado Corazón de Jesús, y el sábado el Inmaculado Corazón de María. Y yo nací la noche del viernes al sábado. Me llamaron Jesús María, por el Sagrado Corazón y por la Virgen María. Por eso me pusieron ese nombre, Jesús María, es como me llamo. La verdad es que... Nos hemos ido más del guión, ¿no? Sí, pero me ha encantado y vamos, llevamos una entrevista muy chula, muy chula. Y me he enterado de muchas cosas que no sabía y me aclaran otras. Está muy bien. Bendito sea. Mirando un poco al futuro, viendo un poco las tendencias que hay ahora de la gente joven que se está acercando a la iglesia, ¿crees que dentro de, vamos a poner, 20 años se habrá acercado de nuevo más gente a la fe, a la iglesia o menos? ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Cómo ves el futuro de la iglesia, de la sociedad? No lo veo claro. Porque es verdad que ahora está viendo un revival católico entre los jóvenes de España, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha polarización, mucho extremismo. Eso no es bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? Entonces hay mucha gente que está mezclando catolicismo con las cruzadas y con ir contra los inmigrantes. Están haciéndose un cacao un poco ahí raro. Entonces ahí los curas tenemos que saber orientar a los jóvenes para que no se extremen, ¿sabes? Porque es un peligro muy grande el tema del extremismo hoy en día. Entonces, si lo manejamos bien, en el buen sentido, no manipulativo, sino de referentes, puede que dentro de 20 años la fe cristiana haya vivido un renacer brutal en Europa, como está pasando, muchos bautizos de adultos, muchos jóvenes que se acercan a la fe, etc. Pero si lo manejamos mal, este extremismo puede llevar al pendulazo, ¿sabes? Y a mí el extremismo me da mucho miedo, porque lo veo, ¿eh? ¿Crees que un poco esa otra teoría conspiranoica, ¿no? Que a nivel político, a nivel de grandes élites, les interesa que estemos en los extremos, que estemos enfrentados? Completamente. Hay unas élites en la sombra, coordinadas entre ellas, de los que no sabemos los nombres, porque si no, no serían secretos, que manejan muchos temas de gobierno, política, ideología y economía, y que les interesa que estemos divididos porque somos más fáciles de controlar. Que tengamos miedo porque somos más fáciles de controlar. Que tengamos mala salud pues somos más fáciles de controlar. Y eso estoy convencido. Y entonces, como interesa esa polarización, también a veces me pregunto si esas élites no están permitiendo que se avive un poco el extremismo precisamente por esto, ¿no? Pero claro, es muy peligroso. Yo creo que se les puede volver en su contra. Se puede ver en su contra, se está volviendo en su contra porque hay gente que está despertando, pero eso me da más miedo porque estos no van a dejar tampoco que nos levantemos. Entonces, sin entrar mucho en conspiraciones, porque es verdad que es un tema que daría para otro podcast literalmente, yo el futuro lo veo con mucha cautela, con mucha prudencia. El Señor nos llama a ser prudentes. Yo era muy imprudente antes. Con las redes sociales he aprendido a ser prudente, porque he metido la pata muchas veces en el Instagram, no sé qué, y he aprendido a ser prudente. Entonces, hay que ir con mucha cautela, ¿no?
Porque estos van un paso por delante. Van un paso por delante. Entonces, entonces hay que tener cuidado. Plan, vamos a ver por dónde va, ¿no? Entonces, ¿se puede ver en su contra? Sí. ¿Puede que lo tengan previsto? También. Vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces soy muy cauto, muy prudente con esto. No soy súper optimista ni súper pesimista. Yo creo que tenemos que encauzar esta ansia de espiritualidad de los jóvenes y de la gente bien para que no se extreme. Eso es lo que pienso. Es lo que te puedo decir, ¿sabes? ¿Eres de series? Algunas, pero no en general. ¿Por qué? Estoy viendo ahora una en Apple TV que se llama El Silo. ¿Buenísima o qué? Muy buena, muy buena. La veré. En ese sentido sobre todo. O sea, habla de un mundo de dentro de 400 años en la que la Tierra se ha aniquilado completamente y la sociedad vive en silos bajo tierra. Ah, mira. Claro, te vas dando cuenta, claro, no voy a desvelar, no voy a hacer spoiler, no spoilers, pero bueno, la serie empieza con un silo de 10.000 habitantes. Qué Y chulo. más o menos una población controlada, con diferentes estratos y con una manipulación brutal para que todo vaya en orden y no Pues se descarrile. La veré, no se la veré. descarrile. La veré. Me parece muy buena. ¿Has oído Muy hablar de buena. la serie The Chosen? Cambiando completamente. No. ¿No? The Chosen es una serie sobre Jesús. Está teniendo un éxito brutal. The Chosen significa los elegidos. Es una serie centrada en los apóstoles. Te recomiendo que la veas. ¿Vale? Pues es buenísima. Muy bien hecha, bastante fiable históricamente. Vale, eso me Y, interesa. De verdad, ¿eh? Y está causando furor. De hecho, me sorprende que no la conozcas, pero búscalo, The Chosen. Eso no tiene nada que ver con la conspiración, ¿eh? Te he cambiado Sí, de sí, tercio, sí. pero por recomendar yo No, también no, una pero serie. bueno, sí, sí. The Chosen. Una serie muy chula. Que te va a hacer como ver la humanidad de Jesús y de los apóstoles, pero también lo que te he comentado, ¿no? De la fascinación y tal. Muy chula, muy chula. Apuntada, apuntada. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando, ¿eh? Que yo creo que se nos ha dado muy bien y además hemos dejado, siempre me gusta en muchas de las entrevistas que estás a gusto y qué tal, siempre me gusta dejar cosas para otra. Para la próxima. Para la próxima, además, sabiendo que te gusta la playa, Buah, la amo. creo que repetiremos. ¿Cómo te gustaría que fuese tu legado? ¿Cómo te gustaría que te viese la gente a la que has ayudado, la gente que ha convivido contigo, que ha formado parte de tu entorno? ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Pues lo digo primero con palabras cristianas y luego lo digo con palabras mundanas, ¿vale? La palabra cristiana sería como un santo. Como un santo. Como San Juan Bosco, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Como un santo. Porque yo al que aspiro es a la santidad, ¿no? Y humanamente hablando, ¿qué sería? Una persona referente, capaz de amar, capaz de decir la verdad aunque a la gente no lo quiera oír, como alguien sacrificado, como alguien de oración, compasivo, como alguien que ha sido un referente moral y espiritual, ¿no? Como un pensador. Yo he escrito algunos libros y también un poco, eso es lo que más legado creo que va a dejar, porque las redes son flor de un día, Sí, pero los libros ahí quedan, sí. Y quedan, esto. ¿no? Y esto también, los podcasts así largos, Sí. los que luego se pondrán de moda dentro de muy poquito ya. Como un hombre de Dios, como un hombre de Dios. Sí, sí, sí. Como un hombre de Dios. Eso es lo que me gustaría, como me gustaría que me recordaran, verdaderamente. Vale. Tengo también otra. Hoy metemos cosas nuevas, ¿vale? En principio iba a ser como una ráfaga de preguntas, pero como hemos preguntado mucho y hemos hablado muchas cosas, te voy a decir ciertas palabras y quiero que me las resumas en una pequeña frase cada una, como tú lo ves y como tú piensas, ¿vale? Vale, ok. Amor, Entrega. libertad, Hacer el bien. miedo. No. No tengas miedo. No hay miedo. No hay miedo. El miedo, yo tengo un lema en casa con las peques, es el miedo se atraviesa, siempre. Siempre. Tal cual. Hay miedo. Miedo, ¿cómo no va a haber? La frase más repetida en el Nuevo Testamento, no tengáis miedo. 365 veces. 365 veces. Una por cada día del año. ¿Tienes miedo? No tengas miedo. Luego dices que no hay conspiración, pero cuadra mucho. Dios sí puede conspirar. 365. Perdón.
Difícil. Familia. Compartir y compasión. Éxito. Fruto, mejor. Éxito no. Fruto. Legado. Éxito momentáneo no. fruto del y esfuerzo. legado. Fracaso. Éxito. Porque puedes hacer del fracaso un peldaño para llegar a tu propósito. Eso es así. Mm. Esperanza. Dios es mi esperanza. La única esperanza para este mundo es Dios. Ninguna ideología, ningún sistema económico, sociológico, político. La fe es la esperanza del mundo. Fe. Confiar. No un concepto, sino una persona de la que te fías, como he hecho yo, y te lleva por caminos que no imaginas, pero que son mejores que lo que tú pensabas. Silencio. Vida interior, oración, paz, tranquilidad, realización, equilibrio. Jesús, un placer. Un placer, Fer, tío, ha sido una maravilla. He estado súper a gusto. hemos salido del guión. Espero que tú también, que Súper. es el objetivo del punto de partida. Y Súper a gusto, nada, Fernando. Y deseando encantado, repetir, ¿eh? y encantado de conocerte y con muchas ganas de repetir. Muy a gusto y no lo digo por decir porque yo no puedo mentir, que es pecado, ¿sabes?